Ho'oponopono. Lo que resiste, persiste. Parece que sí, pero no. Hay una parte nuestra que quiere practicar y hay otra que no. Digo, quiero la paz, pero no tanto. Porque parece que hacemos todo lo posible por lograr exactamente lo contrario. Sabemos que la causa de que estemos disgustados no está en el mundo, ni en la gente, sino en que nosotros les permitimos que nos trastornen. Parece que soltar el yo fuera algo muy doloroso. Nos gusta tener una personalidad. Yo soy así. Lo que pasa es que estamos como un poco apegaditos, agarraditos, sujetaditos a esa identidad yo. Queremos que Dios piense especialmente en mí. El tema es que la resistencia está ahí y lo peor que podemos hacer es pelear contra ella. O sea, pelear contra nuestro miedo. Lo importante es darnos cuenta de que está ahí. Mirarla y decirnos, no es nada. Es decir, no resistirnos a la resistencia. Simplemente ser conscientes de ella. No luchar contra nuestro miedo. No luchar contra el ego. No resistáis al mal. Si resistimos al mal, lo hacemos real. Por lo tanto, lo reforzamos. Por tanto, persiste. Si reacciono, lo hago real. Se trata de soltar. Es muy importante ser observadores. Contemplar sin juzgarte ni a ti ni a otros es la esencia de la sanación. Observarme y preguntarme, ¿dónde estoy hoy? Me doy cuenta que siento envidia, rechazo, ira, lo que sea. Lo veo, está en mí. Lo siento, te amo. Dejo de proyectar, voy adentro, me rindo. Lo miro junto a la divinidad en mí, lo entrego. Cuando lo veo y lo acepto, estoy siendo coherente conmigo mismo, y esto produce felicidad. Ya no busco excusas, no justifico cómo me siento. Ya no culpo, ya no siento culpa, ya no me juzgo, ya no juzgo. El ego siempre intenta defenderse. Si no experimento el dolor, el costo, el precio que tiene para mí estar con mi ego, el retener mi punto de vista, no me sentiré motivado a abandonarlo. Digo que sufro, que todo me va mal, pero espero que se me arregle lo de afuera, para después ver si esto, lo de la espiritualidad y lo del Ho'oponopono es cierto. Quiero pruebas, dice el personaje, si no, no suelto. Me resisto. O sea, a ver, Dios, mándame una señal. Si no, no pierdo más tiempo con esto. Mejor me dedico a pensar mis cosas. Cómo hacer más dinero, que vuelva mi pareja, o que mi pareja no se me vaya, que no me enferme, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a dedicar a las cosas que importan, las de aquí, la tierra, las mías. Recuerdo, cuando era niña, que mi abuela me decía que por un agujerito que había en el techo de mi casa, Dios me espiaba, me estaba mirando a ver si me portaba bien. Esa es la idea que tenemos de Dios. Un Dios que me observa, que me juzga, otra cosa, que se opone a mi voluntad. Otra voluntad, Dios y yo. Dios y el ego. Algo que se opone al amor, ¿no? Algo que se resiste. Quiero ser feliz, pero si... Te amo, pero quisiera que fueras así o que me des eso que yo quiero. Hazme sentir especial. Claro, Dios no nos hizo ese favor, el de hacernos sentir especiales. Por eso nos separamos del amor. ¿Quieres volver al amor? Suelta toda resistencia. Gracias, gracias, gracias.